Aquí, estamos aquí, los veo, me ven, no hay feedback. Eh, Estoy muy contento de que estemos aquí. Esta es nuestra octava sesión. Les voy a pedir por favor que si quieren cualquier comentario me dicen, no, ya los puedo decirle. Ay, no, buenísimo. Ya, porque no va a haber feedback. Entonces, hola. Si quieren, alguien puede hablar, decir algo. Hola, profe. Perfecto. Muchas gracias. Saludos, Eh, Saludos, ¿qué? Perdón. maestro. Señorita, su merced, muchas gracias. Les agradezco su presencia. Creo que no debe ser muy accidentada la cosa. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que es de los más, pues, según mi lectura de la República, es el más importante de todos, pero obviamente le dirán a uno que a uno le parece el más importante, el que más le gusta. Entonces, por lo menos digamos que este es el tema que más me gusta. Entonces, desde ahí se los voy a contar. Eh, es muy chistoso. eh, Porque es muy chistoso porque mientras preparaba la clase, comencé a hacer el tablero para mí y casi doy toda la clase. entonces, pero sirve ese ejercicio sirve para mostrar mis intenciones hoy, de qué les quiero hablar y para articular un poco la manera en que, esto funciona. Es probable que estemos mal de internet y que no se esté logrando presentar el tablero. Entonces, eso es un poco triste. Permítanme otro segundo. Bueno, pero si no se puede hacer así, se puede hacer oral. Eh, pero, pero vamos allá. Ah, Desafortunadamente falla, o sea, si falla eso, mmm, bueno, me comprometo a hacerles ciertos énfasis y marcar los puntos en los cuales la cosa es importante, eh, porque es un tema complejo, un poco extenso, tiene muchas arandelas, muchas partes, y, y, y entonces a veces es difícil contar la historia completa, pero más o menos va así. Eh, Fíjense, en la República, según vimos la clase anterior. Claro, sí, Lore. Muchas gracias. Sí, lo puedo hacer y después lo compartimos. Sí, con mucho gusto. En la clase pasada vimos que la República es una obra que está dedicada a una pregunta fundamental. Y es, ¿qué es la justicia en sí misma? ¿Qué es la justicia en sí misma? Y al preguntarse así, a veces uno cree que la cosa es como metafísica, pero la verdad es que pensar la justicia como algo que es real, es algo que se propone, es un tema que se propone cuando la gente está pensando en de qué manera vale la pena vivir. Y, y si vivir llevando una vida justa tiene sentido. Es decir, si es algo digno de ser deseado. ¿Qué es lo digno de ser deseado? Lo digno de ser deseado son las cosas que buscamos. A esas cosas que buscamos y que apreciamos y que nos gusta tener y que son como la recompensa de nuestros esfuerzos o la intención que mueve nuestros esfuerzos o la clave de nuestros motivos para actuar. Esas son las cosas que llamamos bienes. Si uno piensa, hay muchos bienes que le sirven a uno para otra cosa. Eso se llaman instrumentos.
Pero si uno sigue pensando, se da cuenta que hay cosas que pueden a veces tener un valor instrumental, que pueden producir resultados deseables, valiosos, pero también hay cosas que uno hace que le cuestan incluso trabajo o esfuerzo, pero aunque no sirvieran para nada más, igual las haría. ¿Cierto? Es decir, que Meme se ponga a tocar el piano en su casa sola, ¿cierto? Es divertidísimo para ella y es maravilloso para ella, pero cuando ella nos deja ver un videíto chiquito de ella tocando en Instagram, nos hace bien a todos y todos estamos contentos. De pronto, o sea, eso resulta, ¿cierto? Pero aunque nadie te viera, lo harías, ¿sí o no? Lo harías para ti, lo harías por hacerlo, sin otra razón, sin otro, sin otro premio, ¿sí? Yo que carezco de habilidades artísticas, lo que puedo decir que de las cosas que más disfruto es estar sentado tomando café con amigos. Y estando sentado tomando café con amigos, me han pasado las cosas más maravillosas de la existencia. Sí. Pero aunque no pasaran todas esas cosas maravillosas de la existencia, igual uno gozaría de estar sentado tomando café con amigos. Entonces hay bienes que son benéficos, sí, que tienen resultados deseables, ¿sí? Objetos de deseo que tienen resultados deseables, pero que si no los tuvieran también serían deseables por sí. Entonces esas cosas las queremos por dos razones, por los resultados y por ellas mismas. Y hay cosas que no, en absoluto, se pueden poner en función de otras y que se buscan por sí mismas. Entonces fíjense que cuando uno dice los colombianos, eh, los colombianos somos terribles con el uso del en sí. Somos terribles con el uso. Es una de las cosas que no sabemos, que menos sabemos usar en la lengua cotidiana, ¿cierto? Somos fatales a la hora de, porque metemos el en sí como una muletilla. Entonces uno diría, uy, una nación de platónicos metafísicos. No. Nos parece que la expresión en sí es una especie de sinónimo de la cosa. Y de pronto tenemos razón, pero como no nos damos cuenta que lo estamos usando, no hace ningún sentido, porque las cosas o son en sí mismas o son con relación a otro. Y eso es muy importante. ¿Sí? Porque cuando uno está distinguiendo entre lo que es en sí, uno puede decir lo que es en sí, lo que es en otro, lo que es para sí, lo que es para otro, todas esas cosas que hacen los filósofos con esos pronombrecitos y esas proposiciones que modifican la relación de una cosa consigo misma y con las demás, hacen toda la diferencia entre la realidad que es considerada real por ningún otro motivo que por ella misma y la realidad que es considerada o real o valiosa o agradable o digna de en virtud de sus relaciones. ¿Sí? Lo que los amigos, los hermanos de Platón le piden a Sócrates es, por favor, haz un discurso sobre la justicia en el cual lo que tengas lo que tengas que decir debes decirlo sin hablar de las relaciones de la justicia con otras cosas, especialmente no con sus beneficios y sobre todo no con los castigos que amenazan a la gente que no es justa.
lo que han hecho hasta ahora todos los que han pensado y enseñado sobre la justicia es precisamente eso. Pensarla desde su relación con premios y castigos. Piénsala sola y demuéstranos que es deseable. ¿Sí? Esa es la tarea de Sócrates en la República puesta por sus amigos. Para poder hacer eso hay que hacer muchas cosas. Para mostrar que ese problema es un problema acuciante, hay que haber estado emproblemado ¿con qué? Con el resultado de lo que hacen los poetas en la vida de las personas, individualmente y colectivamente consideradas. Mi punto es este. En la República, Platón realiza una investigación, una exposición, un análisis y un debate en el cual lidia con las consecuencias de la educación tradicional de los griegos hasta su momento. Explica el funcionamiento de esa educación tradicional y propone una manera nueva y distinta de considerar la cosa. Y esa manera nueva y distinta de considerar la cosa es la vida filosóficamente vivida, la vida filosóficamente valorada, que implica un cierto régimen, una cierta organización, tanto de la vida individual como de la vida colectiva. Esa es la hipótesis grande. Dado el problema de la justicia, una de las causas por las cuales es problemática la presenta la educación tradicional. Se comprende y se critica desde un análisis de la educación tradicional. Y la alternativa se presenta desde lo que la filosofía puede hacer con la vida de las personas. Esto supone que el filósofo Platón no va a hablar solamente un rato, no va a hacer solamente un capítulo sobre la poesía. La poesía y la filosofía son interlocutores en la República, el uno del otro, como formas de educación y como maneras de concebir lo que somos, individualmente y colectivamente. La filosofía se propone entonces como forma de explicar, como manera de hacer, como manera de pensar, como manera de entender, sí, claro, pero sobre todo también como manera de ordenar la vida. Mientras eso pasa, Platón se da la tarea de investigar cómo es que la gente llega a ordenar su vida de una determinada manera. Y eso lo hace desde el análisis de lo que ocurre cuando una persona es educada como ha sido educado un griego promedio, por decirlo así. ¿Qué partes de su vida se ven, se resaltan, se intensifican? ¿Qué principios mandan sobre su manera de vivir? ¿Y qué pasaría si los ordenáramos de otro modo? ¿Existe una manera óptima de ordenar la vida? Platón cree que sí. Por lo menos se puede pensar discursivamente en una manera óptima de ordenar la vida. Ahora, eso de una manera de ordenar la vida es, dicho de otra manera, pensar los regímenes políticos. Para poder hacer todo ese trabajo duro que le encomiendan de pensar la justicia en el alma, Platón, lo vimos la clase pasada, opta por hacer una analogía entre el alma y la ciudad. ¿Cierto? Entonces va a contarnos la historia de cómo surge una ciudad. Es más, de cómo surge una ciudad justa. Y mientras la cuenta,
vamos entendiendo cómo se ordena la ciudad justa y qué partes tiene y qué hacen esas partes unas con respecto a las otras. Es decir, cómo se constituye el régimen óptimo de una ciudad bien ordenada. Con un asterisco. Aplican condiciones y restricciones. Una ciudad humana, verdaderamente humana, en la que los hombres estén dispuestos a vivir una vida, tendrá por definición imperfecciones. Y eso pone unos elementos maravillosos en juego. Porque los elementos de la vida humana no concuerdan de manera perfecta. Cuando uno piensa que los intercambios entre las partes de la ciudad o los intercambios entre las partes de la vida individual van a casar perfecto, se da cuenta uno de que cosas fallan. Y entonces, ¿qué hacen los humanos cuando algo falla en sus intercambios? Se inventan un suplemento para arreglar el desperfecto. Y resulta, uno descubre que esa manera humana de resolver los problemas y de arreglar los desperfectos resulta convertirse en la clave de lo que más nos llama la atención de la vida humana. Si fuéramos, si fuéramos seres vivos que funcionan solo por sus apetitos, el único problema que tendríamos es conseguir comida y no ser comida. Pero como no somos eso, tenemos deseos que no son necesarios. Buscamos cosas que no sirven para, para suplir nuestras necesidades, sino para suplir otros anhelos. Y cuando lo hacemos nos metemos en nuevos problemas. Es una cosa interesantísima. Se nos ocurren maneras de resolver problemas. Entonces tenemos deseos. Y tenemos deseos individual y colectivamente. Tenemos relaciones con respecto a esos deseos y tenemos nuevos deseos. Deseos raros, deseos distintos, deseos que van más allá de lo necesario. Y eso implica otras pasiones. Por ejemplo, nos da rabia. Nos da rabia con nosotros mismos y nos da rabia con los otros debido a que los otros tienen lo que nosotros no tenemos o a que no tenemos lo que deseamos, etc. Y cometemos errores, muchos. Y nos enfrentamos con otros. Pero se nos ocurren maneras de hacer la paz. Se nos ocurren maneras de curar lo que nos enferma. Se nos ocurren maneras de solucionar y de orientar lo que estaba mal. A veces, generalmente, los jueces, los que llamamos jueces encargados de la justicia, tienen en últimas la función de reparar las relaciones entre las personas. O los consejeros tienen la función de hacernos ver las cosas de otro modo. O el que nos dice qué hacer generalmente nos está señalando un curso de acción. Y a este lo vemos no solo como un ser racional, no solo como un ser deseante, o no solo como un ser serio y firme, sino como un ser inteligente, sabio. Y de él quisiéramos aprender, y a él quisiéramos hacerle caso, y a él quisiéramos que nos guiara un poco y nos aconsejara sobre cómo vivir esta vida. Ahí entre chiste y chanza, Platón nos va contando que las ciudades tienen trabajadores que se ocupan de las necesidades, de los apetitos y de los deseos, y que son un montón. Hay toda una economía de los deseos y de los intercambios en Platón. Hay una parte de la ciudad que necesita ser fuerte y al mismo tiempo gentil para lograr, porque cuando uno
solamente es fuerte, generalmente rompe todo lo que quiere arreglar. Pero si uno logra una mezcla armoniosa entre fortaleza y gentileza, logra guiar de una manera amable y bondadosa. Generalmente el que logra eso tiende, dice Platón, a obedecer la voz de la razón. Es porque piensa la ciudad como compuesta de esas tres partes y el alma humana como compuesta de esas tres partes que Platón concibe un régimen político donde la justicia es posible. ¿Sí? Ahí les conté la historia básica de las partes del alma, de las partes de la ciudad y en qué se parecen y cómo funcionan. Lo que pasa es que ese cuento no es divertido si uno no se entera de cómo lo descubrió. Y ahí es donde es interesante la relación entre Platón y la poesía. Porque la relación entre Platón y la poesía le muestra cómo han llegado los griegos a ser como son. A partir de cómo han aprendido a disfrutar de cantar, de danzar, contarse historias los unos a los otros, reunirse para hacerlo, celebrar, y cómo eso ha hecho de ellos lo que son. Y cómo, y al hacerlo, se pregunta, ¿y podría ser de otra manera? Y podríamos adaptar esa capacidad formativa de la poesía para generar cierto tipo de personas. ¿Cómo funciona eso de que la gente tiene carácter? ¿Cómo funciona eso de que la gente tiene opiniones morales? ¿Y qué pasaría si fueran otras? Es decir, ¿qué pasaría si pudiéramos educar a las personas? Educarlas en su manera de sentir y de disfrutar. Educarlas en su manera de perseguir un objetivo. Educarlas en la manera de buscar una referencia, de entender dónde se mueven. Bien, entonces es gracias a que Platón dice o advierte la enorme importancia que tiene para la formación tanto del pueblo como del pueblo como conjunto, como de los individuos, el hecho de que hayan oído historias sobre las cosas más importantes de la vida desde pequeños, que entiende cómo son y qué alternativa hay para que sean mejores. Y ese procedimiento es la filosofía. Bien, entonces yo eh, pensé en 7 puntos. 7 puntos, eso es un montón de puntos. Bueno, pueden ser 6 realmente, porque es que hay varios que son como asteriscos, pero eso se pueden hacer como incisos. Y entonces los quiero ofrecer para, o sea, como para comprometerme con lo que quiero hacer en estos minutos que vamos a estar juntos. A mí se me va el tiempo con ustedes como con nadie, como con ningún otro grupo de clase que yo haya tenido en mi carrera. Se me, se me va el tiempo de una manera muy extraña con ustedes. Y eso significa que la paso muy bien. Entonces, eso hay que agradecerlo desde el fondo del corazón. Entonces voy a tratar de contarles los 6 pedacitos. En el primer lugar está el hecho, y creo que eso lo podemos chulear fácil porque ya dijimos, al hablar de los bienes, hemos visto una cosa eh, que los hermanos de Platón le ponen de manifiesto
a Sócrates cuando le plantean el problema y es, hermano, nosotros oímos hablar de la justicia desde chiquitos, todo el tiempo. Es más, desde pequeños y hasta que somos ancianos oímos hablar de la justicia. Fíjense que eso de que Céfalo está tranquilo cuando es viejo y contempla con serenidad la cercanía de la muerte, dice, pues que yo no temo lo que pueda pasar después de la muerte porque estoy tranquilo porque yo no le debo nada a nadie, ni a los dioses, ni a los hombres. No le debo nada a nadie. Entonces cuando me muera, porque es inminente que voy a morir, me voy a ir tranquilo, yo no me voy a ir al sitio de los castigos. De pronto no me voy al sitio de los premios así gigantes, pero pues no voy a ir a un sitio malo. Céfalo lo tiene claro y ya es un señor mayor, no sé qué. En cambio los chicos, los más jóvenes dicen, esta vaina está muy complicada porque lo que nos dicen, parecen colombianos los educadores griegos, pues es que usted tiene que ser vivo, mijo. No puede ser bobo. Los justos son bobos porque son bobos útiles de los poderosos. Eso se puede decir desde todas las vertientes políticas frescos. O sea, no se preocupen, yo no les estoy. O sea, ahorita yo les estoy contando de Platón. Ustedes sacan sus propias conclusiones. Nuestros amigos en Argentina, que son muy queridos con su presencia, también sacan sus propias conclusiones con sus analogías políticas, como les vengan en gana, que a ustedes tienen todo un paisaje muy interesante por allá en estos días y la cosa está candente. A nosotros nos falta un año para las elecciones y la gente está hablando todo el día de la misma cosa. Así que ustedes sacan sus analogías. El punto es, caray, ¿por qué nosotros desde chiquitos pensamos cosas como que nadie quiere ser justo porque quiere? No, o sea, perdón, nadie quiere ser justo. Nadie quiere ser justo. Ser justo no le sale a uno de adentro, le viene de afuera. Y ahí está la historia. Alguien en Twitter que seguramente estudia filosofía, cuando vio el anuncio del tema, dijo, ¡ay! Van a hablar del anillo de Giges. ¿Se acuerdan del anillo de Giges? Si uno tuviera un anillo estilo Giges o estilo Bilbo Baggins del Señor de los Anillos, es decir, un anillo de imbecilidad, de invisibilidad. Si uno tuviera un anillo con el poder de la invisibilidad, usaría la impunidad. O sea, sería absolutamente vulnerable al deseo de impunidad que le da a uno la invisibilidad. Nadie me está viendo. Entonces me puedo comportar como se me deja la gana, verdaderamente. Puedo darle rienda suelta a mis deseos. La historia de Giges es especialmente la de un pastor que estando en medio de su pastoreo siente un terremoto, una grieta se abre en la tierra, ve un cadáver en un sarcófago, más o menos, y ve que tiene un anillo lindísimo en la mano. Un tipo que era grandísimo, tiene un tremendo anillo, y el anillo tiene una joya. Cuando el tipo gira la joya hacia adentro de la mano, se vuelve invisible. Y se da cuenta que la gente está hablando de él como si estuviera ausente. Y cuando lo saca otra vez la joya para adelante, ¡pim!, el tipo vuelve a ser visible y la gente habla de él como si estuviera presente. El tipo usa ese poder para hacerse elegir delegado de los pastores para ir donde el rey. Y habiendo llegado donde el rey, seduce a su esposa, que debe ser un churro. Y habiendo seducido a la esposa, hace un complot para matar al rey y quedarse con el reino, lo cual logra sin que nadie se dé cuenta que ha mentido, que ha robado, que ha adulterado, que ha asesinado, porque nadie lo vio. La pregunta es, si usted tuviera el poder de que nadie se dé cuenta, de escoger, mejor, de escoger de cuáles de sus acciones la gente se va a dar cuenta, ¿lo usaría? Uno, ¿lo usaría? ¿Y qué escogería si lo hiciera? ¿Dejaría por ello entonces de cometer acciones injustas
bajo el cubierto del anonimato o de la invisibilidad. La gente sostiene, y sobre todo Trasímaco, en el libro uno, como que es muy difícil que la gente no ceda al deseo de hacer lo que se le da la gana si cuenta con que nadie lo ve. Sí. Dentro de esas, hay, paréntesis, hay una versión de esa historia en una película lindísima de los años 90 que se llamaba El paciente inglés. Era un melodrama de aquellos. ¿Te acuerdas, Vivi, que a Rubén le gustaba mucho esa película? Que se compró todo el ajuar de ropa para parecerse al protagonista, tiene un compañero filósofo. O sea, quedó o sea, y vio la película como 60 veces. Y una cosa muy linda es que la amada cargaba para todas partes un libro de Heródoto, donde está la primera versión de este mito que les acabo de contar, que retoma Platón en la República. Y es interesante porque ellos, entre los dos, entre la mujer amada, que spoiler, muere, y el hombre que la recuerda, hay una historia de un affair adúltero, por supuesto. Fantástico, trágico, monumental, horroroso, terrible, volcánico, que logra expresarse de una manera muy moderada al mismo tiempo. Es una cosa muy extraña. Es una cosa muy extraña. Y entonces hacen la lectura de Giges desde el deseo. Pero es que uno puede extrapolar el deseo sexual. O sea, usted podría seducir a cualquiera o violar a cualquiera. O ver desnudo a cualquier objeto de su deseo. ¿Renunciaría a eso? Ese es lo pequeño. ¿Renunciaría usted a robar si pudiera sin que nadie lo pille, etcétera? O sea, la gente desea ser justa, la gente no desea ser justa. Y esa es la imagen para probarlo. ¿Sí? Y al lado de eso está el análisis de cómo nos educan. Dicen Glauconia de Manto, los hermanos de Platón, nos educan diciéndonos al hombre bueno los dioses lo premian y al hombre malo lo castigan, con N ejemplos de los poetas. Y el hombre bueno generalmente es un tipo simple, es un tipo esforzadísimo y es un tipo que sufre un montón. ¿Quién es el que no sufre tanto? El que logra convencer a todos los demás que es bueno y que es abnegado y que es buena persona y que se merece todo y que lo perdonen cuando comete errores y que lo saquen de la cárcel cuando lo han condenado y cosas así. ¿Qué aprende uno de una cosa de esas? De una lección así. La épica y la tragedia están llenas de lecciones de esas. Que es mejor aparentar la justicia que vivirla. Porque el que la vive tiene escrúpulos, por decirlo de alguna manera así rápido. El que la vive se refrena. En cambio, el que la usa como parapeto disfruta de todo y no paga por nada. ¿Sí? Entonces, gracias a ese estilo de cosas, uno se da cuenta de dos cosas. Primero, que vivir justamente es algo eh, es decir, que se puede desarrollar durante toda la vida, que es una manera de ser, que es un estilo de vida, por decirlo de alguna manera, y que tiene un opuesto, que es el vivir injustamente. Desarrollar la vida de una determinada manera para sacar provecho de unas situaciones donde se puede faltar al otro de muchas formas, pero que eso se remedia no con hacer las paces y no con pagarlo de... No, por aparentar la justicia. Eso sirve más y es una estrategia más valiosa. O
Y esas no son simplemente simples conductas, no son simples actos, son maneras de ser. ¿Sí? Y eso, y eso quiere decir que las personas son así, que sus principios, que sus vidas son así, porque sus principios vitales están ordenados de cierta manera. La psique es de una determinada manera y eso se despliega en la vida. ¿Sí? Y eso hace que la gente desee más vivir con esa habilidad de salirse con la suya que vivir siendo armónico o honesto o delimitado. Primera cosa. Entonces, los chicos lo que le dicen a Sócrates es, ¿será que es posible pensar la justicia como algo que es real y no simplemente imagen? Con algo que es como algo que es valioso y no simplemente valioso en sí mismo y no simplemente útil para otra cosa y algo que vale la pena perseguir. Esa es esa primera cuestión. Se puede preguntar para los individuos y se puede preguntar para las comunidades. Entonces, la forma de vida que se llama bios manifiesta un cierto modo de ser, un cierto régimen de la psique que a su vez alienta, vivifica un cierto régimen de la polis. Hay una relación entre qué tipo de hombres somos y qué tipo de estados construimos. Clarísimo. Clarísimo. Entonces, cuando está esto así, viene la tarea. Y la tarea pone a Sócrates delante de un problema económico. Esta es una parte que a mí me gusta mucho. Yo me di cuenta de que eso existía gracias a un texto de Jacques Derrida que se llama Economímesis. Yo hice hace unos años una traducción que después la saqué y me dijeron, ay, no la saque gratis, no la regale en internet, porque debería ser un libro y debería pedir los derechos. Le pedí los derechos a la viuda de Derrida, la viuda de Derrida me los dio, pero después la editorial no nos respondió, entonces yo creo que voy a volver a sacar el PDF de mi traduccióncita de Economímesis y lo voy a poner en algún lado para que la gente lo use. ¿Por qué digo esto? Porque Derrida se dio cuenta de una cosa buenísima sobre el arte en Occidente. Y es que está sujeta, está... El arte en Occidente es la imagen de la actividad más libre que podemos hacer. Y de una de las grandes vainas del universo. Uno de los grandes productos de la condición humana es el arte y entre ellas, entre las artes, la más grande de todas es la poesía. Eso lo decimos todo el tiempo. Pero queremos que las vainas para los artistas sean sin pagar. El artista tiene un estatuto desde el inicio de quién sabe cuándo. Y es que no habla del sueldo, no habla del pago, no habla de la retribución. Y él dijo eso aparece en Platón y Aristóteles, pero lo voy a mostrar en Kant. Y entonces hace un análisis de Derrida de cómo piensa las artes Kant en la crítica del juicio un rato y luego en la antropología en sentido pragmático y dice, cuando llegamos al punto de hablar de la remuneración, nos hacemos los locos, nos hacemos los nobles, nos hacemos... Y no, porque hay una diferencia entre las artes mercenarias y las artes libres. Las artes libres no se hacen por pago. Y entonces Kant equipara al poeta con el que está en el curubito de la pirámide social, como el rey y el poeta en el mismo sitio, la poesía como la reina de las artes. Y claro, entonces, y los que hagan arte o poesía por pago, esos tipos son los mercenarios. ¿Cómo empezó eso? ¿Y por qué somos así?
¿Qué pasaría si pensáramos el problema de de la remuneración de los artistas de manera adecuada? Píllese que todos los que queremos hacer algo noble, como ser filósofos, lo primero que evitamos es ser sofistas, porque son los sofistas los que cobran. Yo no estaría aquí si no pudiera cobrar por enseñar filosofía, por favor. Entonces, pero una cosa que uno nunca aprende es cómo se cobra el trabajo de los que trabajamos en cosas que no son de primera necesidad. ¿Sí? Ese es el gran problema que plantea Derrida en ese texto. Y el gran problema es cuál es la relación entre las actividades miméticas y sus finalidades y sus provechos. ¿Cómo se paga el trabajo? Y en qué sentido arte, poesía y filosofía son, son trabajo, pero son también acción libre. ¿Sí? Eso es raro, eso es problemático, eso es perversito. Y entonces, teniendo esa idea sobre Kant que cuenta Derrida, a mí me dio por decir, bueno, entonces, ¿qué es esa parte? Derrida es así. Es capaz de demorarse 10 horas, 20 páginas en una frase y de construirla de mil maneras, pero también puede soltarle a uno perlas como esa, como Platón lo dijo y ¿dónde lo dijo? Entonces me puse a buscar y resulta que para resolver el problema de la justicia lo primero que tiene que hacer Platón es pensar cómo se genera la polis. La polis, dice él, en última se genera de que todos los hombres somos carentes en muchísimos sentidos y tenemos muchas necesidades. Entonces supongamos que así como tenemos muchas necesidades, tenemos cada uno por lo menos una virtud o un dote natural que nos permite realizar una actividad o un trabajo o una técnica de manera excelente. ¿Sí? Si le dedicamos todo el tiempo. Entonces imagínense, uno trabajando todo el tiempo en aquello para lo cual es bueno, lograría productos excelentes y podría darle a todos sus conciudadanos el fruto de su trabajo. ¿Sí? Y si la gente solamente trabaja en solucionar las necesidades naturales de los otros, de sí mismo y de los otros, la ciudad es en últimas un sitio en el cual la gente intercambia los productos de sus trabajos. Si la necesidad fuera el parámetro. Pero como lo vimos, cuando Sócrates le muestra a la gente la cosa, lo que ocurre es que no les gusta. Dice esa ciudad, ahí todos vegetarianos, todos mal atendidos, sin muebles bonitos, sin sirvientes, no hay postre, o si no el postre es como una vaina y toda saludable. No, nosotros queremos como mantequilla, crema, tocineta, no sé. Y entonces, pero tener una economía donde la gente no sea vegetariana, donde la gente no se la pase trabajando todo el tiempo, donde la gente en últimas se pueda dedicar al ocio, a ser consentido por otros o atendido por más. Una economía donde haya peluqueros, donde haya joyería, donde haya perfumerías, donde haya putas, lo dice, donde haya poetas, cantores, bla. Cosas para los placeres, no necesarios. Una economía de esas, entonces, pero entonces, ¿qué hace Platón? O sea, uno está pensando en los placeres no necesarios y el pisco va nombrando todas las actividades y le mete a uno el gol de que habla de la tribu de los imitadores y los pone como unos sujetos ahí medio cercanos a la prostitución, medio cercanos a la vagabundería, y son los educadores también. ¿Sí? Y los mete ahí en el mismo saco y se burla de ellos un rato, no los valora, los pone todavía en un sitio inferior con respecto a los intercambios y las necesidades.
¿Por qué? Y eso lo tenemos que ver desde el principio, porque estos tipos sí generan placeres y placeres muy intensos. Pero entonces no los podemos poner en un lugar de privilegio precisamente por eso. Y Platón va a estar mirando la relación entre deseo, placer y artes imitativas con el rabillo del ojo todo el tiempo. Hasta que lo ponga en el centro del debate y luego lo ponga como blanco de la crítica. Y todo comienza en la concepción de la economía de la ciudad compleja, que es donde los seres humanos quieren vivir. A esa ciudad compleja, Platón la llama la ciudad enferma. Es enferma y necesita que la curen. Entonces por eso van a necesitar guardianes y luego van a necesitar gobernantes. ¿Sí? Lo primero que se le ocurre es precisamente que van a necesitar guardianes. ¿Por qué? Porque toda esta economía de los deseos y de los deseos no necesarios que llevan hacia al deseo de lujo, que buscan esos placeres intensos, supone que la ciudad se llena de trabajadores. Porque la vida es mucho más compleja y como no podemos traer trabajadores que hacen muchas cosas, sino trabajadores que hacen de a una, se nos amplía mucho la población y al ampliarse la población se necesita más territorio y al necesitar más territorio tenemos que quitárselo a alguien más. Tenemos que hacer la guerra. Es parte de vivir la vida. O sea, entonces hay una relación entre concebir la vida que queremos vivir y que consideramos deseable con el deseo de hacer la guerra. Y eso significa pelear con los vecinos y cuidar a los habitantes, a los conciudadanos. Necesitamos un ser que sea capaz de hacer las dos cosas. ¿Quién podrá hacer las dos cosas? ¿A quién le podremos enseñar a hacer las dos cosas? Y ese es el guardián. Hay primero todo un estudio sobre por qué la guerra es una actividad que tiene que hacer un cierto tipo de persona y que no puedan ser todos los ciudadanos. No le va a pedir servicio militar a todos los trabajadores, ¿no? Ustedes trabajan. Y nos inventamos el ejército. ¿Sí? Nos inventamos el ejército como una gente que está formada para hacer una tarea, cuidar el Estado, defenderlo de los enemigos internos y externos. Pero eso es paradójico. No surge naturalmente un ser así. Hay cualidades naturales que van a ser modificadas y adaptadas por un proceso educativo. Igual, parecido a como uno cría ciertas razas de perros o cría ciertas razas de vacas o de cabras o etcétera. Vamos a manejar la crianza de cierto tipo de seres. Y lo primero que hay que hacer para manejar la crianza es pensar en las dos formas fundamentales con las que los griegos han formado las almas de sus ciudadanos, que son la gimnasia y la poesía. Y entonces el análisis de la poesía, que voy a hacer un poco esquemático, el análisis de la poesía tiene dos partes. La parte del qué dicen los poetas y la parte del cómo lo dicen los poetas. El qué dicen los poetas no solamente se considera desde el punto de vista de es cierto lo que dicen los poetas, aunque es uno de los primeros criterios, o sea, que dicen la verdad. Pero segundo, dicen algo. Y ¿será que es conveniente políticamente lo que dicen los poetas? Y esto segundo casi que pesa tanto como lo primero, sino más. ¿Y cuál es el efecto de que alguien oiga
y practique y memorice y cante y celebre y se alegre con lo que dicen los poetas cuando hablan de la muerte, de los dioses y de los héroes. Entonces, ahí pasan varias cosas. Los mitos, que son lo que dicen los poetas, suelen hablar de la muerte, por ejemplo, del Hades como una cosa temible. ¿Cuál es la consecuencia psicológica y moral de que una persona oiga cuentos de terror sobre la muerte, tenga imágenes atroces de lo que pasa allí? ¿Qué le pasa si juega con eso todo el tiempo? ¿Será que esa persona puede ser valiente? ¿Será que esa persona no pensará que la muerte es lo peor que le puede pasar? Y entonces abandonará su puesto en el ejército o hará todo para evitarlo, porque ese es el último lugar al que quisiera llegar, el Hades. Entonces pilas con lo que decimos de la muerte. ¿Qué decimos de los dioses? Que los dioses pelean, que los dioses cometen mutilaciones como la castración de Urano, que los dioses se hacen injusticias y que son inmorales, que son promiscuos, como Zeus, como el Zeus de Homero y cosas así. Vamos a decir eso. ¿Qué piensa alguien o qué siente alguien o cómo construye sus relaciones con las figuras de autoridad alguien que piensa que los dioses son así? ¿Sí? ¿Qué le pasa a alguien que ha oído historias sobre dioses que combaten entre sí y que no respetan la jerarquía entre padre e hijo? ¿Qué le pasa al que admira a mí me pasa eso, y se estremece cada vez que oye los lamentos de Aquiles en las orillas del mar, pidiéndole a su madre que le ayude porque se ha quedado sin armas o porque su amigo amado Patroclo ha muerto o lo que quieran? Héroes que lloran y vociferan. Entonces Aquiles, pero héroes que dicen mentiras como Odiseo. Y uno dice, ay, pero hermano, no se aguafiestas, mire, es que Aquiles es un héroe, es un guerrero, es un tipo complejo, es un tipo... No, Aquiles es un maniático, es un llorón, es un asesino serial, es un desastre de persona, Aquiles. Y Odiseo no se le queda atrás. Tiene un sexapil terrible, pero ese sexapil es terriblemente perverso también. Porque es un embaucador, es un ladrón, es es un asesino. ¿Sí? ¿Qué le pasa al joven o al niño que crece admirando y gozando, sobre todo, o sea, sobre todo disfrutando de los cantos, de los lamentos y de los relatos, de las historias de estos dos y de todo el resto, de mentirosos, inmoderados, ladrones? ¿Sí? ¿Qué le pasa? ¿Y qué le pasa psicológicamente? ¿Sí? ¿Qué siente, qué goza y sobre todo qué implica para lo que esta persona es y está dispuesta a hacer en el futuro? Entonces es una cosa muy interesante porque la primera investigación sobre el arraigo de las ideas morales o de las nociones morales en una persona la hace Platón en la República, mirando o haciendo como una especie de suposición, de proyección de cómo termina siendo una persona que es expuesta y se empapa de poesía. Eso obviamente genera la necesidad de corregir la poesía clásica, la poesía tradicional. No podemos decir que... Entonces él pone dos reglas, lo que él llama las normas sobre la teología. Ahorita que las oigan, ustedes van a decir con razón Nietzsche se agarra de los pelos
con Sócrates y con Platón, porque dice que son los asesinos del espíritu trágico. Y claro, ¿cuáles son las reglas sobre la teología de Platón? Uno, la divinidad no cambia, la divinidad es inmutable, por dos razones. Una, la razón para cambiar sería que se volviera algo mejor de lo que es, pero la divinidad es buena y no va a mejorar. Entonces ni los dioses se transforman, ni los dioses mienten. Y eso es tachar toda la Odisea y buena parte de la Ilíada. Si ustedes ven, no sé, o sea, solo pienso en Atenea en la Odisea, que se convierte en todos los personajes y aparece en la vida de Odiseo con todos los rostros y con todas las voces y que hace que él mismo también se transforme y que no pueden cambiar los dioses, no pueden ni cambiar ni mentir. Porque el efecto moral, o sea, el psicológico y moral de ese cambio y de esa mentira es devastador. Entonces, ni cambian ni cambian ni mienten. Ahora, por esa vaina que los trágicos se la pasan diciendo todos los días que los dioses me han hecho mal o que los dioses le dan bienes a los buenos y males a los malos, no más. Los dioses solo son causa de los bienes. Los dioses no son causa de todo. Segunda regla. Y entonces dígame, ¿qué van a hacer los poetas? Cosa fregada. Nietzsche se enfurece y claramente tiene mucho dolor frente a la pérdida de ¿qué? ¿Qué es lo que se pierde con esto? Se pierde el amplísimo espectro temático con que puede jugar el poeta. Porque cuando el poeta juega para el político, trabaja para la finalidad de la polis, no está simplemente haciendo poesía, está haciendo educación políticamente controlada. Y eso nos mete en el problema del examen de la poesía en términos de censura. Y eso ahí le da una mala prensa a Platón, así de aquí a Shanghái. Es enorme la mala prensa que le da Karl Popper. Este tipo es un enemigo de la sociedad abierta. No está diciendo, no está dejando que el poeta haga lo que quiere. Porque el poeta debería ser libre de explorarlas. Y Platón todo el tiempo va a estar pendiente de precisamente eso. ¿Qué pasa cuando uno explora todo el catálogo de las emociones humanas y todas las intensidades de las cuales los seres humanos somos capaces en respecto a nuestras emociones? Especialmente, y o sea, esto a los colombianos nos toca ponernos las gafas bien para leerlo, porque es un proceso que dura toda la República. ¿Por qué a Platón le choca tanto que los personajes de los poemas lloren y se quejen? ¿Por qué los héroes no deben llorar ni quejarse? ¿Qué le pasa a Platón con el llanto? ¿Qué le pasa a Platón con la queja y en últimas, por eso digo que es muy para nosotros, ¿qué le pasa a Platón con las expresiones del duelo? Entonces no les digo, hagámosle psicoanálisis a este man porque tiene que tener algo torcido. No, el man lo chévere es que dice todo tan claramente, tan expuesto, que nos permite, o sea, no hay que hacer excesos de interpretación tampoco. Hay que ver cómo funciona eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le llama tanto la atención y por qué insiste en modular las expresiones de dolor, de pérdida o de duelo? ¿Qué significa eso? Y así concluye la parte del qué. Luego comienza una cosa maravillosa, que es el comienzo del libro 3, que es la parte del cómo proceden los poetas. Eso se llama la parte de la lexis, que lexis traduce elocución o modo de hablar.
Y Platón explica con un ejemplo que es como el canto primero de la Ilíada. Y él lo vuelve a contar en prosa, en 15 renglones. Y dice, fíjese que cuando uno lee la Ilíada, eh, Homero le está contando a uno el cuento de que vino el sacerdote Crises a pedir, a suplicar que Agamenón le devolviera a su hija. Cuando no lo hizo, y lo mandó con cajas de... O sea, y entonces Agamenón le respondió al sacerdote, vete, no te quiero ver por acá. Y el tipo, pobre sacerdote, se fue implorándole al dios Apolo que castigara a los aqueos. Ahí, eso es lo que pasa en Canto 1. Usted se ha dado cuenta, mijo, que Homero se convierte en el sacerdote y habla como un viejo y evoca esos gestos y tiene esos tonos y ese aire suplicante, y luego Homero habla un rato y dice que entró Agamenón y dijo, y Agamenón habla como un déspota, como un rey, como un hombre más joven, como un hombre vigoroso, y luego eh, vuelve a hablar el anciano sacerdote y le pide, hace la súplica con ciertas palabras especiales para hablarle a Apolo. Y nosotros estamos ahí estamos fascinados con esos tres cambios. Y eso es suficiente para que nosotros entremos en el 9º año de la guerra y ¡pum! Nos creamos todo. Sí, sí, pero ¿y eso? Entonces ahí ocurre la típica, a mí me parece una movida típica de la República, y es que el interlocutor de Sócrates dice, sí, pero no entiendo. No entiendo de qué me estás hablando. Entonces te lo voy a explicar. Más despacio, debo ser muy mal profesor. Sócrates dice, debo ser muy mal profesor, imagínense. Entonces dicen, fíjese que hay momentos en los que Homero habla como Homero. Directico. Y hay momentos en que se asemeja al anciano en su voz, en sus palabras, en sus gestos y en su dicción. Y de pronto vuelve a ser él para introducir a Agamenón, que es otro tipo de persona con otras palabras, con otras actitudes, con otros gestos, pero se asemeja a él y comenzamos a creer que es él. ¿Sí? Entonces, mire, lo que hacen los poetas pueden ser tres cosas. Mímesis. Y entonces aquí mímesis había sido una clasificación de los oficios por allá en el libro 2 cuando hablamos de la economía. Además son, bueno, unos oficios como de segunda, pero aquí los poetas hacen una cosa que es convertirse en otro por semejanza de gestos, palabras y acciones. ¿Mm? Y eso, cuando solo hacen eso, fíjese, ¿quién hace eso? Los poetas trágicos. Los poetas trágicos le escriben sí, le escriben la parte a cada personaje, convirtiéndose en el personaje por esos rasgos a los que se están asemejando. ¿Sí? En los ditirambos, los poetas simplemente con sus propias palabras narran lo que le pasó al dios, lo que le pasó al héroe. Pero Homero hace las dos cosas. Entonces hay mímesis cuando encarnamos la voz y las actitudes del personaje al que nos asemejamos. Hay diégesis o narración cuando cantamos la historia de manera directa, como en el ditirambo. Y hay un modo mixto cuando hacemos lo que Homero hace magistralmente, que es intercalar las explicaciones o descripciones de las situaciones con las partes en las que los personajes toman la palabra. ¿Cuál será de estas maneras la mejor para enseñar a la gente a ser buena? Sí, o sea, no es cuál es la más bonita, no es cuál es la más potente en términos... No, cuál es
la que mejor enseña a ser bueno. ¿Se puede enseñar a ser bueno haciendo mímesis? Y el problema de la mímesis comienza porque es que la mímesis contradice el principio fundacional de nuestra polis. Porque no es... un- si yo voy a hacer en todo el tiempo el trabajo para el cual estoy mejor dotado, pues cada vez voy a ser más yo mismo. La mímesis se trata de lo contrario. Se trata de ser cada vez más hábil en ser otro, en ser todos los otros. Entonces, sí, no solamente me duplico, me multiplico. Cuando aprendo la destreza de encarnarlos a todos. Homero los encarna a todos. Los encarna a todos. Y Sófocles tuvo que haber sido Edipo y haber sido Antígona. Y Creonte y Tiresias. ¿Sí? El problema del ser otro y del hacer otro. Y del hacer otro para otros multiplica las posibilidades y las actividades. Y eso como que lo descoordina. Pero al mismo tiempo produce enormes placeres. Y entre más variado sea ese ser otro, entre más excesivo sea ese ser otro, viene una cosa que es el placer, por supuesto, pero además viene una cosa que en términos griegos es maravillosa y es el aplauso del pueblo reunido en el teatro, que amplifica la sensación del placer. Y ocurre una cosa impresionante y es que entre más aplausos recibe el poeta o reciben el poeta, el actor y todo el personal que está ahí en el teatro, más inclinados están a darle al público aquellos sobretonos, aquellos dramatismos, aquellos excesos emocionales que los han hecho aplaudir en primer lugar. Entonces hay una cosa interesante. El poeta se convierte en otro para agradar al pueblo y el pueblo comienza a agradarle al poeta, a seducir al poeta, a dar placer al poeta. Y el poeta responde acentuando aquello que ha producido el placer del pueblo en primer lugar. ¿Sí? Hay una especie de mímesis inversa. El poeta que ha formado al pueblo ahora se forma a imagen del pueblo o a placer del pueblo. Y es una especie de cámara de eco de placeres y de valores morales. ¿Mm? Eso es explicado con una claridad y con unos términos muy básicos. El poeta hace que pensemos distinto. Los griegos no tienen el concepto de ficción. Platón usa aquí, para referirse a lo que hace el poeta con nuestro pensamiento, la idea de que juega o que nos engaña o que nos embruja. No tiene como decir, eh, crea un mundo alternativo como posible, bla, bla, eso pues, la posibilidad y la verosimilitud tenemos que esperar a la poética de Aristóteles para entenderla. Aquí estamos hablando del engaño y es una cosa maravillosa porque el engaño es un gran problema filosófico. ¿Cómo es posible mentir? ¿En qué sentido es posible decir lo que no es? El problema de la mentira y el engaño es fantástico. Es un asunto filosófico muy difícil de resolver. Platón lo va a plantear otra vez y va a tratar de resolverlo en el Sofista, cuando sea un poco mayor. ¿Cómo es el problema de la brujería y de la hechicería que tienen el poeta sobre nosotros como individuos y sobre el conjunto del pueblo? ¿Qué pasa en términos comunicativos cuando, cuando se reúne una ciudad en el teatro? ¿Y qué le pasa moralmente? ¿Y qué le pasa a sus deseos y a sus placeres cuando están reunidos y amplificados en el teatro? ¿Sí? Y entonces, él dice, y de pronto
Lo que pasa es que si usted, entonces se pone a pensar, ¿y usted qué le gustaría? No, es que lo que a mí me gustaría es muy distinto a lo que todo el mundo le gustaría. Es más, lo que a mí me gustaría es el teatro más ñoño posible, que sería la vida completa de un hombre bueno que es capaz de hacer lo que le toca y sufrir moderadamente cuando la vida lo trata mal. El hombre virtuoso no, el hombre virtuoso, sabio, moderado, es el tipo más aburrido del mundo y no hay una. Si han visto alguna vez en Netflix o en alguna plataforma una serie sobre un hombre bueno y tiene algún rating, me cuentan. Pero Platón está pensando, la gente aplaude los excesos. La gente aplaude los excesos emocionales. La gente se desgarra y ama desgarrarse. Y tiende a permitirse ciertas cosas cuando está precisamente despechada o rota de alguna manera o uy, pero sí, muy bien ese ejemplo ¿quién fue el que puso el ejemplo del Good Doctor? Rubén. Lo que pasa es que el Good Doctor tiene una condición mental que lo hace interesante. Y esa condición mental lo hace lo pilo que es, pero y uno lo admira. ¿Qué tanto puede uno gozarse al Good Doctor en los mismos términos? Good Doctor es un gran ejemplo y logra hacer lo que Platón querría, de acuerdo. Pero ¿cuál es pero logramos el supuesto? ¿Qué pasa con el problema del supuesto? El Good Doctor es autista. Es una maravilla de personaje. Ay, oiga, ¿la han visto Atypical en Netflix? Qué obra de arte. Parece magnífica. Y tiene, pero entonces aquí hay una persona buena con unos criterios, le explican a uno cuál es el espectro del autismo y le dan drama, pero le dan drama que se resuelve de una determinada. Eso. Esas dos son buenas preguntas, pero habría que ver si Platón tiene una psicología lo suficientemente compleja como para dar cuenta de eso. Me parecen grandes ejemplos. Vuelvo. Cuando se plantea este problema, en un momento dado se plantea también, ¿será que debemos prohibir las comedias y las tragedias? Porque todos estos mecanismos de magnificación de las emociones en público, todas estas posibilidades de mímesis, mm, se concretan en las obras trágicas y en las obras cómicas. Y Sócrates escurre el bulto y dice, no sé si es eso o es otra cosa, mejor hablemos más tarde otra vez de eso. Y entonces comienza a pensar en los efectos que tienen, no solamente las maneras de hablar, el cómo hablamos, sino la música que usamos, las imágenes que ponemos, el modo en que ordenamos las ciudades y construye la idea de que los guardianes deben vivir en un sitio moderado, deben vivir de una manera moderada con respecto a sus pases, carecer de propiedad privada, deben ser gente muy austera que vive en sitios muy bellos, porque la belleza sensible produce moderación en el alma y, e inspira lo que Platón llama en el libro cuarto el amor correcto. ¿Qué es el amor correcto? La tendencia espontánea de los deseos y de la fuerza de carácter a atender a la guía de la razón. Estar enamorado de lo que verdaderamente es bello. ¿Sí? Y uno dice, ay, tan lindo que es eso. No, y es divino. Bellísimo. Pero que prepara dos cosas. La idea de la necesidad del gobierno y la gran mentira.
La mentira más jodida que hay que contar. Y necesitamos un asistente de producción, efectos especiales, porque tenemos que convencer a nuestros guardianes que todo lo que hemos hecho con ellos durante toda la vida es una especie de gestación en el vientre de la tierra. Y ahora que los hemos educado muy bien y bellamente para que sean almas moderadas, que atiendan los dictámenes de la razón, los vamos a convencer de que ellos son hijos de la tierra. Y les vamos a hacer un ritual de nacimiento. Porque a partir de, o sea, el culmen de su educación se da cuando ellos salen a la matria, no a la patria, sino a la matria, convencidos de que han brotado del suelo y están dispuestos a dar la vida por su tierra, por su polis, por su país. Pero él sabe, Platón no sabe, Sócrates lo está diciendo, esta es la mentira más fregada de decir y contarla bien, o sea, y es crucial contarla bien, es crucial que la gente, que estos tipos queden absolutamente convencidos de que su vida no les pertenece, que su vida está bien vivida si la dan en aras del bien de la patria. ¿Sí? Y eso implica que toda esta discusión sobre la poesía y la formación de las partes, de esas dos primeras partes del alma, está orientada a la necesidad de una tercera, que es la razón, que además de todo está hecha para mandar, para ordenar, para guiar. Y es porque el deseo desea y busca lo que desea, la fuerza sostiene y obedece a la razón y la razón manda que se puede lograr algún tipo de justicia en una ciudad y de armonía y justicia en un individuo. Y eso es el libro cuarto termina en eso. Y entonces ya tenemos una psicología más compleja, vamos a tener una teoría del conocimiento, vamos a diferenciar lo que es el conocimiento sensible del conocimiento inteligible, vamos a tener la idea de un régimen donde la gente estudia matemáticas el 75% de la vida, por lo menos los gobernantes, ¿cierto, meme? Entonces, esa es la garantía de que va a ser el régimen justo. Y un montón de cosas. Es decir, hay un momento en el que la psicología y la teoría del conocimiento, que eso lo podemos ver en otro momento, es muy importante, nos da una idea del alma y nos da una idea de la realidad. Con esos elementos describimos cuál es el régimen óptimo y cuáles son los regímenes fallidos en política. Y al describirlos, uno dice, bueno, se acabó ya la república. Pero no, nos queda el libro 10. Y en el libro 10 Sócrates comienza diciendo, lo más importante de lo que he dicho acá es lo que dije sobre los poetas. Nos faltan 2 punticos. Y es que los poetas son unos tipos raros, man. Y esa vaina de que hagan mímesis no es chévere. Porque, por 2 razones. Porque, y esto es como un hito, no solo en la historia de la estética, sino en la historia de la comprensión de la realidad en Occidente. Los poetas son un cierto tipo de artesano que cree y proclama que puede hacerlo todo. ¿Qué? Sí, que pueden hacerlo todo. Y fundan esa pretensión de que pueden hacerlo todo porque nos muestran, son capaces de construirnos imágenes de todo. O el todo como una imagen. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, para cada objeto, dice Platón, y ahí pone, hay 3 realidades. La realidad plena, que la entiende Dios y es fundamentalmente la naturaleza. Lo que los hombres hacen ahí, mirando a esa realidad plena
y que construyen y que son capaces de usar y que son capaces de hacer, de construir, y los reflejos de eso. Lo que nos cuentan los poetas, lo que hacen los pintores, ese es el tercer el ámbito que produce el mundo en el que nos movemos en la poesía, no es el mundo real. Yo diría el mundo en el que nos movemos en la comunicación social, en el choque de las opiniones políticas, en la opinión pública, es una cosa que está lejos de ser verdadera. Y nosotros nos la pasamos jugando y tomando por cierto eso. Entonces, no hay capacidad de verdad, tal vez no hay ni siquiera voluntad de verdad en la poesía. Y desde ahí, todas sus pretensiones de conocimiento son cortas, todos sus conocimientos, todas sus pretensiones de acceso al poder por el conocimiento son fallidas, o son falsas, o no son legítimas. Están a 3 grados de la verdad. Punto 1. Punto 2. Lo que más hacen los poetas, lo que más hacen realmente los poetas es alimentar las pasiones más bajas de lo que somos. Los deseos más complicados, que son los deseos de la queja y el llanto, que son los deseos que tienen que ver con el duelo, que son los deseos que quieren gritar desaforadamente por dolor en vez de entronizar la moderación y la razón. ¿Sí? En ese orden, con el dolor del alma, dice el propio Platón, tendremos, cuando llegue un poeta mimético, lo coronaremos con lana. Algún significado ritual tiene que ponerle una corona de lana con lana. Nos arrodillaremos enfrente suyo y le haremos una ofrenda y decirle, no, lo siento, pero tus poemas no son bienvenidos en nuestra ciudad. ¿Qué le hizo Platón a la cultura cuando puso en cuestión la tradición oral de esa manera, las costumbres, la vida de la memoria colectiva en esos términos? Sí, el impacto sociocultural de esa movida es enorme y la hizo este señor. Construyó el léxico por medio del cual comprendimos la poesía y la pusimos en otros términos. Porque los poetas efectivamente siguieron viniendo a la ciudad y viven en la ciudad, pero no pudieron desconocer dos cosas: que les corresponde lo emocional y que están a la distancia, la verdad. Y tuvieron que jugar con esas dos condiciones el juego de ahí en adelante. Platón puso la pregunta por la relación entre la verdad, la conveniencia política y la conveniencia psicológica del arte y de la poesía. Y con eso terminó. Llevamos bien, 1 hora 23 minutos, muy bien, es lo más sintético que he podido hacer con un tema en este hermoso curso. Cuéntenme en qué les puedo servir, hagamos una ronda de preguntas. ¿Están todos silenciados o están todos, alguien hable voluntariamente? Pues no sé cómo, ¿están silenciados porque yo los silencio? Los estoy desilenciando. No, Bien. no, Hola. está bien. No. O sea, el que censura a los poetas es Platón, no Juan. Cuéntenme si tienen una duda. Porque esto es muy interesante. Lo que viene después, digamos, lo que redondea la cosa es, tendríamos que poner esto a jugar con una epistemología y una metafísica.
Es decir, con una teoría de la realidad, con una teoría del conocimiento, que o sea, que con esta arquitectura estamos perfectamente preparados para entender. Y hay un montón de cosas interesantes que decir al respecto y las trataremos la semana entrante. Entonces, entonces yo, bueno, Tengo una pregunta, pero creo que... Hola, hola, te quiero hacer una pregunta, pero no sé si va a estar bien formulada. claro que sí. Y además es para recordarme a mí respecto al curso, porque no recuerdo si alguna vez definimos qué es la justicia en la República. ¿Ya lo definimos? Lo, ¿Qué es lo... sí, pero tal vez demasiado rápido, pero lo podemos repetir. Pero yo creo que Porque, es una cosa sobre la que hay que pasar varias veces, pero sí, sí, sí podemos hacerlo. porque cuando vos decís, cuando hablaste lo del anillo de Giges y si uno se vería el deseo de, por ejemplo, si uno puede ser invisible, no se iría a robar un banco para no tener que trabajar nunca más. ¿Por qué eso sería injusto? Por eso yo pregunto si lo definimos. Porque Ok. si ya lo habíamos definido, porque no me recordé. Ok, no, no. Entonces, creo que pasamos muy rápido y no le hemos dado el tiempo y el espacio que se merece eso. Pero, ¿para qué sirve el anillo de Giges? Sirve para poner la hipótesis más dura. Es lo que llaman en algunos críticos el desafío del inmoralista. Es la naturaleza humana no tiende al bien como la gente cree. La naturaleza humana, ¿Puedo hacer una pregunta por respecto supuesto, a eso? ¿Pero qué es el bien? Porque cuando nosotros decimos la naturaleza humana no tiende al bien, ¿a qué bien? ¿Al bien colectivo? O sea, ir a robar el banco, ¿estaría mal porque estoy sacando la plata de otros? No digo, o sea, quiero decir, qué bien de... sí, ¿de qué bien estamos hablando? No, Claro, perfecto. Nosotros partimos en el libro 2 de una distinción de tres tipos de bienes que fue donde comenzamos hoy. Los bien. bienes utilitarios, los bienes que se desean por otro, los que se desean por sí mismos y por otro, y los que se definen y los que se desean solo por sí mismos. Esos son tres tipos de bienes y ahí el bien está definido como un objeto de deseo. Nosotros vamos a tener que definir el bien en términos de realidad más adelante. Pero incluso así, Platón logra mostrarnos lo siguiente. O sea, cómo define la justicia en su primera versión básica. La primera versión básica es la ciudad en la cual todos los ciudadanos trabajan, cada uno, la totalidad del tiempo, para todos los demás y el intercambio de lo necesario es el dar a cada cual lo que le corresponde. Esa sería la primera noción de justicia, pero esa es insuficiente. No hay que abandonarla, hay que cualificarla. Y entonces nos damos cuenta de qué, de que los miembros de la ciudad hacen cosas distintas y aportan cosas distintas, cualitativamente distintas. Hay unos que se ocupan de las necesidades y otros muy distintos que se ocupan del cuidado, como los guardianes. Hay otros que se ocupan de la dirección. Entonces, por unos por unas, es una narración muy emocionante. La analogía es la de la cacería. Ya estamos llegando al concepto que necesitamos. Tenemos tres partes. Vamos a ver cuáles son las virtudes de una ciudad construida así. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué vemos primero? Una división en tres partes. Hay tres estamentos sociales. Trabajadores, guardianes, gobernantes. Y hay tres funciones: trabajar, cuidar, dirigir. Ahora, no puede dirigir cualquiera, tiene que dirigir aquel que está hecho por naturaleza para dirigir. No puede cuidar cualquiera, sino aquel que tiene el talento natural para cuidar, y no trabaja cualquiera. ¿Qué pasaría si el que trabaja manda y el que cuida trabaja? Es decir, esta es una sociedad dividida y jerarquizada.
en la cual cada estamento aporta la función que le es propia. En ese régimen de vida, en esa división de las funciones, surge la justicia para Platón. Que cada uno, entonces no solamente es dar a cada cual lo que le corresponde, sino que cada uno debe hacer con respecto a los otros aquello que es capaz de hacer mejor. ¿Sí? En este orden, en esta diferencia y en esta jerarquía. Ahí hay problemas, porque estamos hablando del libro cuarto y la cosa no termina ahí. Porque ¿cómo así que mandan? ¿Quiénes son estos que mandan y por qué habrían de mandar? ¿Sí? En el libro cuarto todavía no hemos entendido, porque no hemos tenido tiempo de explicar que lo que manda, manda porque es racional y porque sabe y conoce la realidad. Es más, lo que dice Sócrates es, deberíamos, la única posibilidad de que esto realmente ocurra es que los filósofos gobiernen o que los gobernantes filosofen. ¿Por qué? Porque los que han de gobernar son los que conozcan el Megiston Mathema o Megiston Mathema, que es el más alto, el más grande objeto de conocimiento. ¿Y sabes cuál es ese? El bien. El bien en sí mismo. Y el tipo dice, bueno, entonces explícanos qué es el bien. Y él dice, no puedo. Por lo menos no directamente. Y entonces vienen las explicaciones sobre qué es el conocimiento, qué es la realidad, cuáles son las capacidades de conocer la realidad. Y dice, mira, el bien es como el sol. El bien es en la realidad toda lo que el sol es en la naturaleza. Eso lo vamos a ver, porque vamos a tener que hablar de la línea, el sol y la caverna, que son las tres grandes imágenes por medio de las cuales Platón nos dice cómo es la estructura de lo real, cómo son las funciones cognitivas, pero la hipótesis es el que manda, el que orienta, el que gobierna, debe ser aquel que tiene la plenitud del conocimiento del objeto más real. Ahora, eso no es un objeto solo. Para poder conocer ese objeto solo hay que dedicarle la vida al estudio y al servicio. Por eso los que mandan deben mandar. Porque se han entrenado para... Es como una especie no de tecnocracia, sino de epistemocracia. ¿Sí? De entrenarse para ser plenamente racional y conocer lo más real para guiar según ese parámetro a la comunidad toda. Dice Platón, eso es probable que nunca ocurra y que nunca la logremos en términos de comunidad. Pero todo este discurso ha servido para que nosotros digamos, pero al menos el filósofo, el que ha dedicado su vida al estudio, podrá esforzarse por mantener su alma lo más sana, lo más limpia posible. Por lo menos hay una apuesta fuerte, y es el hombre que se consagra, y consagrarse no significa solamente ponerse a estudiar, sino ordenar la vida de tal manera que sea posible orientarse al saber y al servicio. Ese podrá cuando menos evitar cometer injusticia sobre sí y con otros. Entonces, él no tiene esperanzas sobre la justicia política generalizada. Es más, le dedica 2 libros a decir en qué sentido todo falla en las constituciones de los seres humanos, de las comunidades humanas. Pero suponiendo que incluso se da ese fallo de manera general, la apuesta porque la vida ética individual es posible es como el producto que tiene este señor para mostrar con respecto a los demás. ¿Sí? O sea, esta es la hipótesis. No te lo ha demostrado. Está bien. ¿Sí? No te lo he demostrado. Te estoy diciendo, se trata de un modo de ordenar la ciudad que implica jerarquía y diferencia. Un modo de ordenar la vida donde la razón
ordena la existencia individual y tenemos la apuesta de que siendo racionales y conociendo la verdad, nos haremos a nosotros mismos buenos moralmente. ¿Sí? Es un racionalismo ético radical. ¿Sí? Pero es un racionalismo ético radical que en un momento dado se va a dar cuenta, necesito ser consciente de cómo funciona el mundo cambiante, es decir, el mundo que no es plenamente racional de suyo. Y es el gran, para mí es, o sea, la gente dice, no, Platón propuso la gran teoría de las ideas. Sí, pero también propuso la gran teoría de las imágenes, en el mismo, en la misma, en el mismo procedimiento. Se dio cuenta de cómo es el mundo real, que es cambiante, que es discontinuo, que es paradójico, y que la razón lo que tenía que hacer era aceptar el desafío de conocer lo más real, de ser lo más racional, pero también de enfrentarse a la paradoja honda, la paradoja difícil de vivir en este mundo cambiante, extraño y discontinuo. O sea, yo creo que Platón también es un pensador de lo sensible, no solamente de lo inteligible, por decirlo así. Dice Mateo, pero se situaría la justicia en relación con el bien o como otra parte de la misma cosa. Buenísima pregunta. Fíjense la cantidad de preguntas que son casi de orden epistemológico, lógico y metafísico. Es decir, es difícil pensar, o sea, uno cuando tiene la idea de cómo se ordena la ciudad en partes y cuáles son las funciones, uno como que lo entiende. Pero esa pregunta como la que acaba de hacer Mateo es, ¿cuál es la relación entre el bien y la justicia? Que se va a poner en términos de cuál es la relación entre el bien y las ideas. ¿Sí? ¿Qué tipo de objetos son estas cosas que llamamos criterios morales o realidades inteligibles y cómo funcionan con respecto a su fuente? Dicho de otra manera, ¿qué significa pensar el bien como fundamento? Una idea que podemos esbozar es esta noción del bien supone que la totalidad de lo real aspira al fin que le es más propio. Es decir, el mundo donde están los hombres y todos los seres vivos es un gran viviente que busca su madurez y su plenitud. Y buscar su madurez y su plenitud es estar en relación con un ser que es fundamental, que es la fuente de toda su realidad, que es la divinidad. Entonces ustedes van a ver que Platón es un cierto tipo de teísta, cierto tipo de monoteísta y cierto tipo de vitalista del cosmos. ¿Sí? Es un tipo que está pensando que la realidad es un ser vivo que busca su plenitud. Eso que estoy diciendo es una metáfora, por supuesto, es una imagen. Pero es que ese es el asunto. Este mundo en el que vivimos no es solo, no es todo lo que hay, no es lo único que hay. La totalidad de la realidad incluye al Dios y al cosmos. Y entonces ahí comienza uno a preguntar si Platón creía en la trascendencia, si creía yo creo que es muy difícil decirlo. Los platónicos sí, y el platonismo es la historia del pensamiento pensando las cosas en esos términos trascendentales, o trascendentes más bien. ¿Sí? Pero yo creo que Platón está en el borde de eso, y Platón es el antecedente no solo del pensamiento que va en esa dirección de la trascendencia, sino el pensamiento biológico de Aristóteles que va en la otra. Y Platón también es la fuente del escepticismo, ¿sí? Todo este pensamiento es tan intenso por eso. Voy a leer la pregunta de Alejandra. Más que una pregunta, eso, qué bonito. Más que una pregunta,
esto es una apreciación. Resulta bastante paradójico que Platón, habiendo negado a la poesía su posibilidad de comunicar la verdad, recurra a la narración para exactamente para hacer filosofía y para comunicar la verdad. O entendemos esto como la reivindicación de la poesía. Decíamos antes, Homero se convertía en muchos en la Ilíada o en la Odisea, pero ¿no lo hace también Platón en sus diálogos? Que es Sócrates y todos sus interlocutores, no de forma oral, más sí de forma escrita. Claramente, el primero que hace mímesis venteada de un hombre bueno, o sea, mímesis permanente y absoluta de un hombre bueno, es Platón. Y es un poeta. Ahora, lo que a mí me parece que es, no, o sea, yo no, como esta no es una pregunta, esta no es una respuesta, sino este es el siguiente comentario. O sea, todo lo que dice Alejandra es cierto y es correcto. Lo que estamos viendo es no solamente que la filosofía se enfrenta a la poesía, sino que la filosofía nace de la poesía y vuelve sobre ella para dar razón de lo que es ella misma y su otro. Y esa relación. Y entonces la gran consecuencia cultural por la que estaba preguntando cuando terminé la exposición es precisamente esa. No hay una relación de otro entre la filosofía y la poesía. Es ella misma de otra manera. Sí, la filosofía es, un, es una hija, es un, es, un, es un engendro, es un hijo, un pariente, un consanguíneo de la poesía. No es un otro. Pero al serlo, se transforma y transforma a su otro. La poesía vuelve sobre sí misma en forma de filosofía. Y cuando la filosofía lo hace, lo voy a decir así, nace la literatura, nace todo el ámbito de lo posible, nace el ámbito, nace, nacen unas posibilidades que antes solamente aludíamos. Y para mí nacen de la idea, de la noción de imagen, nace de la posibilidad de comprender lo que hacemos y lo que decimos como mímesis. Pero si quieren eso lo podemos... igual, todo esto que estoy diciendo es el esbozo de la relación entre el conocimiento de lo sensible y el conocimiento de lo inteligible. Lo primero que nos plantea aquí ahorita es, bueno, todo indica que vamos a tener que estudiar la parte superior del alma, que es la razón. Y cuando hayamos estudiado la parte superior del alma, que es la razón, esa misma razón va a estar llamada no solo por el mundo de lo más puro y de lo más perfecto, sino el mundo de lo cambiante, el mundo de lo viviente, el mundo de lo multicolor, el mundo de lo difícil. Voy a leer en el chat otra vez. Entonces, Viviana, la poesía educa a los hombres y hace que sean de una determinada manera. Las leyes también lo hacen. Podría pensarse en una relación entre las leyes y la poesía, por supuesto. La siguiente versión de esta historia se llama Las leyes, que es la obra más larga de Platón, y hace exactamente eso. Y se conciben a sí mismos los legisladores como poetas. Tal cual. Exactamente. Fíjate que, entonces, Mateo, pero es curioso cómo el filósofo se coloca como ideal político y al poeta lo exige. Pero por supuesto. Pero es que es a rey muerto, a rey puesto. Es que la poesía sola, esta es mi teoría, la poesía sola, la poesía trágica, con su pleno dominio de su capacidad, lo que terminaría ocurriendo, lo que terminaría produciendo es una cámara de eco. Es un atraparse entre el placer que genera y el aplauso que recibe en un loop sin fin. La filosofía está hecha para salir hacia lo otro.
¿sí? Es para salir fuera de sí. No está hecha para complacerse, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? No está hecha para el aplauso. La filosofía está hecha para la verdad, independientemente del aplauso. Es una cosa. Porque no queremos que nos confirmen, queremos que nos rebasen. Esa es la diferencia, pues sí, perdón, es la diferencia de la filosofía y es la belleza de la filosofía. Está más allá del placer. No quiere decir que no sea placentera, pero está más allá del placer, porque no es el placer lo que persigue, aunque el placer ocurra. ¿Sí? ¿Qué tipo de bien es el placer? ¿En qué relación con el deseo se encuentra el placer? ¿Y es acaso la relación culminante entre el deseo? La relación culminante del deseo? Platón apuesta a que el deseo en su lógica más alta está comprometido esencialmente con la verdad. Es una cosa difícil, pero, pero es así. El placer no es el bien, aunque el bien sea placentero. Ese es el tema del fileo, diálogo posterior. Fíjense que aquí hay un montón de preguntas y un montón de dificultades. Y uno cree, pero este man, un momento, el tipo menos mal fue longevo, era casto, moderado, no era exagerado, no. Entonces duró mucho y escribió un montón. Y entonces tenemos mucho de qué hablar. Estela, porque si rechaza, porque si rechaza atribuir a los dioses lo que no han dicho o hecho, se basa gran parte de la formación de los ciudadanos en decirles algo que no es cierto. Esa es la gran paradoja. Que es decirle que son hijos de la tierra y que son construidos de oro, plata, etcétera. Si ese, o sea, ¿por qué, ¿por qué Platón justifica la mentira o por qué la usa? Él va a decir, los únicos que deben tener el privilegio de mentir son los gobernantes. Eso puesto en nuestro mundo tal como es como, pero pues es lo que hacen todo el tiempo, ¿cierto? Y uno dice, pero dan ganas de descocorotarlo, por supuesto. Pero Platón supone, Platón supone que el que gobierna no es el pícaro, sino el filósofo que tiene una idea. Y es que uno no gobierna para uno, sino para el gobernado. ¿Cierto? Es desde ahí que lo está diciendo. Por eso le permite la mentira. ¿Por qué? Y yo lo entendí, les voy a contar la historia y con esto termino. La primera vez que Úrsula ya me entendía, Úrsula es mi hija, que hoy día tiene 13 años, ya me entendía los cuentos y ya habíamos llegado a un cierto nivel de lectura de los cuentos nocturnos. A mí se me ocurrió la genial idea de coger la Teogonía de Hesiodo. Y le leí, creo que Urano, Saturno devorando a sus hijos, una cosa así. Y esta niña comienza a llorar, como una Magdalena. Y dice, ¿quién en su sano juicio le dice esta mentira? ¿O quién en su sano juicio le dice la verdad a los niños? ¿Sí? ¿Quién en su sano juicio le dice al niño cuando ya es consciente de X, no, es que tú y yo nos vamos a morir? O cosas así. O no, el mundo es fundamentalmente asqueroso y todo. O sea, el día que le conté a mi hija que existían los ladrones, me tocó moderarme mucho para decirle, y también existen los secuestradores y los violadores, ¿sí? Porque uno no, uno tiene que llegar allá, uno no parte de allá, eso es verdad, todo eso es verdad, sí. ¿Le vamos a decir toda la verdad a los niños? Por supuesto, que no pueden entender. No. Uno no educa bien diciendo toda la verdad desde el principio. ¿Sí? Pero entonces el educador tiene un problema con decir la verdad.
Y es fregadísima. Y entonces, y Platón asume esta ambigüedad. Y muchas otras. En las leyes va a construir un consejo secreto para manipular la vida política. ¿Sí? Ahora, le atribuye la función de manipulación de la vida política a personas que no tienen su propio interés en la mira. Cosa que es sumamente difícil. ¿Sí? Pero digamos que la razonabilidad, hay una cierta racionalidad en mentir cuando educamos, la hay, porque los modos de percibir la realidad son graduales, porque el proceso de conocimiento necesita etapas. ¿Sí? Necesitamos hacernos, nos hacemos capaces de entender por medio de mitos, y Platón está plagado de mitos. Es una gran pregunta, Estela. Entonces, Lorena, ok, lo bien que lo han aplicado en la actualidad. Y Andrés dice, partiendo de que tienen la noción del bien para gobernar. Exacto, eso es lo que las justifica. Ahora, difícil, sí, es prácticamente un deseo máximo. Pero ahí está. Bueno, mis queridos, ha sido un gran, enorme placer el día de hoy. Vamos a parar aquí.